Bueno, este es un tema muy importante, el tema de la puerta estrecha y el camino angosto. ¿Y por qué es importante? Porque de entrada nosotros lo expresamos, de entrada nosotros no hacemos caso y queremos ir con todo el equipaje, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente se dio en los tiempos de Labán, ¿sí? Y se da normalmente cuando nos hablan sobre el tema del mensaje de la escritura, de la necesidad del arrepentimiento y de recibir a la don Yeshua. Bajo pena o bajo consecuencia de no hacerlo, pues quedar muy comprometidos ante el juicio divino y pérdida de la vida eterna, ¿sí? Y obviamente debutando en una esplendorosa ignorancia, pues comenzamos a cuestionar la justicia del Padre, pero decimos que, pero ¿qué pasa con los indígenas que estaban en la selva y que no les llegó el mensaje? ¿O qué va a pasar con nuestros familiares? ¿Qué va a pasar con mi mamá o con mi papá o con mis tíos, mis abuelos? Y hay un comentarista que cita y dice: normalmente nosotros no nos preocupamos ni siquiera por llamarlos, y cuando estamos conviviendo ni siquiera los visitamos o no tenemos en cuenta su presencia. Y en ese momento, en ese preciso instante, es cuando nos importan todas las personas del mundo. Es muy curioso. Y este caso estaba pasando en los tiempos de la don Yeshua, ¿sí? Nos lo deja ver en Lucas capítulo 13. Y eran dos eventos recientes que habían sucedido en la época del Adón, ¿sí? Uno que venía o provenía por medio de mano humana, y el otro había sido un desastre natural. Entonces vemos en Lucas 13 del 1 al 5 cómo Yeshua utiliza estos desastres para hablar sobre la urgencia del arrepentimiento, ¿sí? Vemos en Lucas 13, 1, 5, estaba el Adón Yeshua y algunos de los que estaban con él le comentaban acerca de la sangre que Pilato, de algunos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los mismos sacrificios de ellos. Entonces Yeshua les responde y les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces Yeshua, al mencionar estos dos desastres que se conocen bien en su época, ¿sí? Básicamente era porque la mentalidad de aquel tiempo, y como la mentalidad de hoy también, muchas personas dicen: pero ¿cómo le pueden suceder cosas malas a gente buena? O lo contrario, ¿sí? El punto en cuestión del Adón, ¿sí?, no era si los galileos eran más malos o más buenos o no, o eran inocentes, ¿sí? El punto simplemente era que no eran más culpables que todos los que los rodeaban. Entonces, 2000 años más tarde, ha seguido corriendo el tiempo y hoy podemos escuchar las mismas cosas. Usted entra a las redes sociales y hay gente que dice: somos más los buenos, y utilizan una serie de proverbios, una serie de cosas para decir que en el mundo todavía hay gente buena, cuando la misma escritura dice que esta generación va a ser la más perversa. Por eso la palabra utilizada para arrepentimiento es un arrepentimiento continuo. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora en que ha de ser llamado, en que va a morir. Y como no sabemos el día ni la hora, pues es importante estar preparado. Sin embargo, no hay tan malas noticias, porque pues esta es la época también en que, proféticamente hablando, se está produciendo un gran despertar, un llamado a despertar de la casa de Efraín en todas las naciones y de muchas otras personas consideradas los gentiles,
que van a ser injertados en el olivo que es Israel. Por lo tanto, son personas que van a hacer ese teshuvá, van a hacer ese camino de regreso al Padre. ¿Y cuál es ese camino trazado? Pues es el camino que vemos en el Ojed Moed, en el tabernáculo, que entrando por la puerta de la Yeshua HaMashiach se hace el recorrido hacia el atrio, hacia el lugar de sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Pues es nada menos y nada más que nosotros, espiritualmente hablando, un sacrificio vivo, agradable al Padre. ¿Para qué? ¿Sí? Para después entrar en el lugar santísimo y después al lugar santo, y después al lugar santísimo. ¿Con qué propósito? ¿Sí? Con los que perseveran a hacer el bien y buscan y hacen todas estas cosas, es porque buscan la gloria, la honra en la inmortalidad que ofrece el Padre. Pero los que no hacen estas cosas, pues tienen ira e enojo, ¿sí? Y eso es lo que quiere evitar el Padre, y nos pide inclusive que oremos por todos los hombres. Así de que reflexionemos, y no siendo más por hoy, shalom para todos y nos vemos hasta la próxima.